Bueno, estamos en Josué, en el capítulo 8, y habíamos comentado hasta el versículo 29, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, habíamos visto la conquista finalmente de Jai. Entonces ya tenemos que el Josué, digamos todo el pueblo de Israel, ya ha conquistado Jericó y Jai. Entonces vamos ahora los versículos 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé sobre el monte Ebal, según la orden que Moisés, siervo de Dios, había dado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras brutas, a las cuales no había tocado el hierro. Ofrecieron en él holocaustos a Yahvé y sacrificios eucarísticos. Allí, sobre las piedras, escribió Josué una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los hijos de Israel. Todo Israel, sus ancianos, sus oficiales y sus jueces, estaban a los dos lados del arca, ante los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. Los extranjeros, lo mismo que los hijos de Israel, una mitad del monte Garizim, otra mitad del lado del monte Ebal, según la orden que Moisés, siervo de Dios, había dado antes para comenzar a bendecir al pueblo de Israel. Leyó después Josué todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ni una palabra de cuanto había escrito Moisés se omitió en la lectura que hizo Josué, en presencia de toda la asamblea de los hijos de Israel, de mujeres y niños, y de los extranjeros que iban en medio de ellos. O sea, fijémonos que aquí tenemos lo que podríamos llamar una renovación de la alianza. Después, en el capítulo 24, se nos volverá a hablar de la renovación de la alianza que habían hecho en el Sinaí. Hay autores que piensan que quizás se hizo una sola vez, pero que se ha repetido dos veces. Hay otros que dicen que no, que serían dos veces que se hizo. Poco importa si se hizo una vez o se hicieron dos veces, ¿no? Lo importante es que fijémonos cómo se insiste en la importancia de la exquisita fidelidad a la ley de Moisés, es decir, a la ley que les ha dado Dios a través de Moisés, y que de hecho el que puedan tener éxito en poder adquirir la posesión plena de toda la tierra depende de esa fidelidad exquisita a la ley de Dios. Fijémonos que quizás nos podíamos preguntar, ¿y por qué? Es que, digámoslo así, Dios es un tanto, podríamos decir, dictador y dice, o cumplís la ley o no lo conseguís. No. Sino que, lo digo esto porque quizá a veces hay la tentación de decir, ¿por qué tengo que hacer lo que me digan? La idea de libertad. Pero fijémonos que es que Dios es el que es infinitamente inteligente. Es que Dios es el que, digamos, para Él no existe el tiempo. Dios está fuera del tiempo y por lo tanto para Dios todo es hoy. Por lo tanto, ¿puede haber alguien que conozca mejor la manera de conseguir los objetivos que Dios? ¿Puede haber alguien, diríamos, más inteligente que Dios? Luego, parece razonable que si yo quiero acertar, lo haré en la medida que realmente haga lo que Dios me está diciendo que debo hacer. No sé si nos damos cuenta, por lo tanto, seguir la ley de Dios es de sabios. Es decir, yo entonces, si sigo la ley de Dios, de alguna manera participo de la sabiduría de Dios, porque actúo de acuerdo con lo que Dios me está indicando. Y si se han fijado, aquí hay como un acto de todo el pueblo de Israel, incluso los extranjeros que vienen junto con el pueblo de Israel. Recordemos que ya de Egipto salieron también extranjeros, es decir, salieron también no israelitas, no hebreos, y todos ellos van con el pueblo. Pues todos, hombres, mujeres y niños, israelitas y extranjeros, todos ellos en torno al arca de Yahvé, en torno a Dios, por lo tanto, hacen este acto de homenaje
y recuerdan, se lee todo lo que, digamos, lo que Dios dijo a través de Moisés, toda la ley de Moisés. Se insiste en que no dejaron ninguna palabra sin leer. Es decir, hay esa voluntad decidida de seguir fielmente todo lo que Dios ha dicho a través de Moisés. Y se hace una renovación de esta alianza. Y podríamos decir que es algo así como además de un mostrarse fieles a Dios, un gesto de gratitud a Dios, que los ha traído desde Egipto, es su protector y los ha traído desde Egipto, y ahora ya están en la tierra prometida. Y tienen delante de ellos el programa de seguir conquistando la tierra. Pero en la conciencia de que eso lo podrán conseguir si permanecen fieles a la ley de Dios. Y por lo tanto, Josué renueva la alianza y cumple lo que Moisés había prescrito. Podemos ver en el libro del Deuteronomio, el capítulo 27, los versículos 2 al 8. Cuando hayáis pasado el Jordán a la tierra que Yahvé tu Dios te da, levantarás grandes piedras que revocarás de cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, apenas hayas pasado para llegar a la tierra que Yahvé tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, como Yahvé tu Dios se lo prometió a tus padres. Cuando paséis el Jordán, alzaréis esas piedras, como yo te lo mando hoy, sobre el monte Ebal, y las revocarás con cal. Alzarás allí un altar a Yahvé, un altar de piedras a las que no haya tocado el hierro. Alzarás con piedras brutas el altar a Yahvé tu Dios, y ofrecerás sacrificios pacíficos, y allí comerás y te regocijarás ante Yahvé tu Dios. Le ofrecerás sacrificios pacíficos, y allí comerás y te regocijarás ante Yahvé tu Dios. Escribirás sobre estas piedras todas las palabras de esta ley, con caracteres bien claros. Josué hace exactamente eso que Dios había prescrito a través de Moisés. Se lo dice que han hecho ese altar con piedras a las que no había tocado el hierro, o sea, piedras sin labrar, y han escrito las palabras de la ley sobre estas piedras, etcétera, etcétera. Y han dado culto a Dios sobre este altar y han renovado, por lo tanto, el compromiso de ser fieles a Dios. De esta manera, por una parte agradecen a Dios y por otra parte se comprometen a seguir avanzando con la ayuda de Dios, contando con esta ayuda de Dios. Ahora, podemos imaginarnos la reacción de todos los demás pueblos de Palestina, de este pueblo, del país donde ellos es la tierra prometida. ¿Qué es lo que hacen? Pues se alían un grupo de reyes porque ven que pueblos fuertes, que ellos consideraban fuertes, sin embargo han caído. Por lo tanto, piensan que ellos también pueden caer. Leamos en el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Cuando supieron estos sucesos, todos los reyes del lado de acá del Jordán, los de la montaña y los del llano, y los de la costa del mar grande, frente al Líbano, los geteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, se unieron todos para combatir a Josué y a Israel de común acuerdo. Se reúnen, se trata de los reyes más bien de la parte del sur, se unen para juntos poder atacar a Josué y de esta manera defenderse. Pero en cambio tenemos otro grupo de reyes, sobre todo uno, que busca otra táctica para no ser derrotado y para no ser declarado igualmente anatema. Fijemos los versículos siguientes, el 3 al 13. Los habitantes de Gabaón, al saber cómo había tratado Josué a Jericó y a Ai, recurrieron a la astucia y se pusieron en camino, llevando provisiones para el viaje. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos recosidos para sus pies y se pusieron vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino estaba duro y hecho migas. Llegaron a Josué al campamento de Gálgala y le dijeron a él y a los de Israel:
venimos de muy lejanas tierras para hacer alianza con vosotros, hagámosla, pues. Y los de Israel respondieron a aquellos jebeos, quizá vosotros habitáis en medio nuestro, ¿cómo vamos a poder hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, somos siervos tuyos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Respondieron ellos, tus siervos vienen de muy lejanas tierras, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de cuánto hizo en Egipto, y de lo que ha hecho a los reyes de los amorreos de la otra parte del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que habita en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos han dicho, tomad con vosotros provisiones para el camino, e id al encuentro y decidles, somos siervos vuestros, haced alianza con nosotros. Aquí tienes nuestro pan. Estaba caliente cuando lo cogimos en nuestras casas para el camino, el día que partimos para venir a vosotros, y ahora, como veis, está seco y en migajas. Estos sobres de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ya los veis, rotos. Nuestros vestidos y nuestros zapatos se han hecho viejos por lo largo del camino. O sea, estos acuden a una estratagema, y es hacer creer a Josué y a los demás que ellos vienen de muy lejos y quieren hacer alianza con ellos. Lógicamente Josué duda de que sea cierto, porque claro, el pueblo de Israel no conoce quiénes son los habitantes de todas aquellas tierras. Pero ellos les convencen por cuanto les enseñan cómo tienen pues el pan que llevan, los zapatos, etcétera, etcétera. Y claro, lo lógico, lo razonable sería pensar que no salieron ya con pan duro, que no salieron ya con zapatos rotos, etcétera. De esta forma, realmente engañan a Josué y a los suyos, porque piensan que vienen de lejos. Siendo así que de hecho descubrirán enseguida que son vecinos, que están al lado, ¿no? Podemos continuar desde el versículo 14 y 15 leamos. Los de Israel tomaron de sus provisiones y sin consultar a Yahvé, Josué les otorgó la paz y concertó con ellos que les dejaría la vida, y también los príncipes de la asamblea les juraron. Observen que el texto nos da un detalle. No sé si se han fijado. O sea, los Josué y todos los responsables hacen efectivamente alianza de paz con este pueblo. Pero nos ha dicho en el versículo 14 que esto lo hicieron sin consultar a Yahvé. Fijémonos que aquí no olvidemos que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Precisamente porque no consultaron a Dios, les engañaron. Si hubieran consultado a Dios, pues quizás Dios les habría hecho entender que sí, que hicieran alianza. No sé si me explico, puede ser que sí, que Dios quisiera que dejaran con vida a estos habitantes. Pero, de hecho, fallaron, porque se dejaron conducir por unas intuiciones humanas naturales. Pero esto que nos está diciendo a nosotros, pues yo creo que nos está indicando de una manera muy clara que, sobre todo en momentos importantes de nuestra vida, debemos consultar a Dios antes de tomar una decisión. Porque Dios nos muestra su voluntad. Si acudimos a Dios y le exponemos de una manera clara y con confianza y con insistencia la decisión que tengamos que tomar, Dios nos da la luz que necesitamos, de una forma o de otra. Pero el problema, el fallo por parte de Josué y de sus colaboradores es que no consultaron a Yahvé. Y por lo tanto les engañan. Y hacen alianza con estos gabaonitas. Podemos seguir hasta el 27. 3 días después de concertada la alianza, supieron que eran vecinos suyos y que habitaban en medio de ellos. Los hijos de Israel partieron y llegaron a sus ciudades al tercer día. Eran sus ciudades Gabaón, Cafirá, Beriot y Kiriat Jearim.
No los destruyeron por el juramento que los príncipes de la asamblea habían hecho por el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero toda la asamblea murmuraba contra los príncipes. Los príncipes todos dijeron a la asamblea: nosotros les hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel, no podemos pues tocarlos. Pero he aquí cómo los trataremos. Les dejaremos la vida por no traer sobre nosotros la cólera de Yahvé por el juramento que les hemos hecho. Y añadieron los príncipes: que vivan pues, pero que sirvan de leñadores y aguadores para toda la congregación. Y se hizo como los príncipes dijeron. Bueno, vamos hasta aquí, si continuaremos diciendo, hemos leído hasta el 21. Continuaremos enseguida, es igual, lo explico un momento. Es decir, fijémonos que se dan cuenta enseguida de que eran vecinos y que han sido engañados. Pero observemos cómo la importancia que dan al compromiso que han tomado en nombre de Dios. Es decir, el haber hecho este pacto en nombre de Dios, diríamoslo así, es inamovible. Y ellos son fieles, quieren ser fieles a ese pacto, pues porque lo han hecho en nombre de Dios. Es decir, observemos, podríamos decir, cuando se trata de un juramento hecho en verdad. O sea, la voluntad sincera era, en nombre de Dios, hacerlo así. Por lo tanto, no les pueden tocar, porque ahora el pueblo se les subleva. Porque esos pueblos también tenían que ser de ellos. Y deciden, por lo tanto, pues que sí les van a conservar la vida por cuanto se han comprometido a ello, pero los obligarán a estar al servicio del pueblo de Israel. Y se lo van a decir a ellos. Podemos continuar desde el versículo 22 hasta el final, hasta el 27. Josué hizo llamar a los gabaonitas y les habló así: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: estamos muy alejados de vosotros cuando habitáis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejaréis nunca de ser esclavos para cortar la leña y sacar el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué diciendo: es que supimos la orden que Yahvé tu Dios había dado a Moisés, su siervo, de que toda la tierra se os entregara y de que todos sus habitantes fueran exterminados delante de vosotros. Por eso tuvimos gran miedo por nuestras vidas y por eso hemos hecho esto. Estamos en tus manos, trátanos como te parezca bueno y justo tratarnos. Josué hizo de ellos lo que había dicho y los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen, pero los destinó desde entonces a cortar la leña y a sacar el agua para la asamblea y para el altar de Yahvé en el lugar que Yahvé eligiese, lo que hacen todavía hoy. O sea, observamos que ellos, los gabaonitas, en el fondo creyeron que Dios efectivamente cumpliría lo que les había prometido. Ya habían visto casos. Podríamos decir que de esta forma, aun cuando no se hacen de religión judía, diríamos así, no dan un paso para dar culto a Yahvé, pero sí que creen en que Dios es un Dios vivo que actúa y que por lo tanto puede cumplir lo que les ha dicho, porque están viendo cómo efectivamente se cumple. No se trata de un ídolo que no actúa. El Dios de los israelitas, Yahvé, es un Dios que actúa y que realiza lo que promete. Por lo tanto, aceptan lo que les propone, serán aguadores y leñadores del pueblo de Israel. Y de esta manera salvan la vida. Todos los gabaonitas, que eran estos pueblos que nos ha estado diciendo ahora. Bueno, ahora veamos en el capítulo 10, veremos que entonces se coligan, digamos, se unen otros reyes de la parte del norte. Podemos leer los versículos 1 al 11. Al saber Adonisedec, rey de Jerusalén, que Josué se había apoderado de Ai y que le había dado al anatema, como había hecho con Jericó y su rey, así lo hizo con Ai y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho paces con Josué y con Israel y moraban entre ellos. Temieron mucho porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, más grande todavía que Ai, y sus hombres eran valientes. Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oham, rey de Hebrón, a Faram, rey de Jerimot, a Jafia, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón,
subid a mí y prestadme vuestra ayuda para combatir a Gabaón, que ha hecho las paces con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón, asediándola. Vamos hasta aquí y continuamos. Hemos leído hasta el versículo 5 inclusive, ¿no? O sea, ¿qué hacen cuando toda esta serie de reyes, comenzando por el de Jerusalén, se dan cuenta de lo que ha hecho Gabaón? Lo consideran un traidor porque se ha entregado y entonces deciden, por lo tanto, atacar a Gabaón. Y se han coaligado toda una serie de reyes. Pero claro, ha habido un acuerdo de paz entre los de Gabaón y Josué, por lo tanto Josué se ve comprometido a ayudarle, porque hay ese pacto de paz entre ellos dos. Podemos seguir hasta el versículo 11. Los de Gabaón mandaron decir a los de Josué al campamento de Gálgala: no dejes de socorrer a tus siervos, sube prestamente a nosotros y socórrenos, porque se han coligado contra nosotros todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña. Josué subió de Gálgala, él y todos los hombres de guerra con él, todos los valientes guerreros. Yahvé había dicho a Josué: no los temas, porque te los entregaré en tus manos, y ninguno de ellos podrá resistir ante ti. Josué se echó sobre ellos de improviso. Había hecho la marcha desde Gálgala andando toda la noche. Yahvé arrojó en medio de ellos la turbación ante Israel, e Israel los derrotó junto a Gabaón, persiguiéndolos por el camino que va a Betorón. Yahvé hizo caer, los batió hasta Azeca y Maceda. Cuando iban huyendo delante de los hijos de Israel en la bajada de Betorón, Yahvé hizo caer sobre ellos grandes piedras del cielo hasta Azeca, y murieron muchos, siendo más los muertos por las piedras de granizo que los muertos por la espada de los hijos de Israel. O sea, como ven, aquí se ve una intervención especial de Dios a favor de Israel. Y de hecho, como vemos, básicamente la derrota se debe pues a esa tormenta de granizo que Dios permite o quiere que se produzca. Fijémonos que era en una época en la que ya había pasado la época de las lluvias. No era normal que hubiera una tormenta con pedrisco, de esta forma tan fuerte como para que matara a tanta gente. La conquista esta conquista contra todos estos reyes, esta batalla de Gabaón, era una batalla que ya les abría, les abría prácticamente toda la tierra de Israel. Por consiguiente, fue una batalla muy decisiva en esta conquista de la tierra prometida. Y entonces, fijémonos que hay, ahora a continuación lo veremos, una leyenda que la recoge el texto bíblico, pero que se trata de una leyenda que no es palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo desde el versículo, hemos leído hasta el 11, ¿no? Desde el versículo 12 podemos leer hasta el 14, del 12 al 14. Aquel día, el día en que Yahvé entregó a los amorreos en las manos de los hijos de Israel, habló Josué a Yahvé, y a la vista de Israel dijo: Sol, detente sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y se paró la luna, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Yaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi un día entero. No hubo ni antes ni después día como aquel en que obedeció Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé combatía por Israel. O sea, aquí tenemos que se nos dice pues que Josué, se presenta a Josué como ese gran amigo de Dios y que consigue de Dios que Dios detenga el sol. Y de esta manera detiene el sol, detiene la luna y pueden realizar esta gran victoria contra toda esta serie de reyes que se habían coaligado. Pero fijémonos que para dar firmeza y digámoslo así, autorizar esa afirmación,
nos dice que eso está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser es un libro profano, no es un libro de la Sagrada Escritura, y es un libro que ahora ha desaparecido, pero que se cita en otras ocasiones, y que se ve que tiene una serie de relatos gloriosos del pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una expresión, digámoslo así, poética, de cómo habían conseguido aquella gran batalla, aquel gran triunfo, el pueblo de Israel, en tan poco tiempo, vencer a tantos reyes y conseguir una victoria tan grande. Pero ¿es que realmente Josué detuvo el sol? Pues hay quienes piensan que posiblemente no, sino que ya por la misma tormenta que hubo, se consiguió esa gran victoria. Y entonces una manera poética de explicar cómo pudo Josué en tan poco tiempo conseguir una victoria tan amplia. Ahora, hay otros que dicen que no, que quizás también Dios pudo intervenir, no parando el sol, porque esto habría quedado registrado, ¿no? De alguna manera se tendría noticia de ello, sino que quizás haciendo que se prolongaran los rayos, la luz, más tiempo. Aquí no hay ustedes saben que de la Biblia no hay una definición de la Iglesia de todos los pasajes, por lo tanto, mientras no esté en contra, o sea, cuando se trata de un texto que no está, la Iglesia no se ha pronunciado sobre él, tenemos autoridad, podemos darle la interpretación razonable, que nos parezca más razonable, siempre que no esté en contra de todo el conjunto de las verdades reveladas, porque entonces no puede haber una contradicción en la Biblia. Yo pienso que posiblemente de lo que se trató es de que, yo creo que a todos nos ha pasado a veces, hay días que podemos hacer muchas cosas y pensamos cómo he podido hacer tantas cosas, ¿no? Y otros días pues que se nos pasa el día y no conseguimos hacer casi nada. Pues aquí, por una intervención de Dios, se supone que no fue necesario que el día fuera más largo. Pero como digo, hay libertad. Cada uno puede pensar lo que le parezca más concorde con el pensamiento, ¿no? Con la idea de lo que Dios hace. Por supuesto, Dios puede hacer todo lo que quiere. Aquí no hay ningún inconveniente en cuanto al poder de Dios. Bien, lo que sigue ahora son pues más detalles de batallas. Yo creo que no es cuestión de que sigamos estudiando batallas y pueblos que va conquistando, ¿no? Podemos irnos al capítulo 11 y vamos a leer solo el versículo 23. Se apoderó Josué de todo el territorio conforme a todo lo que Yahvé había dicho a Moisés, y se lo dio en heredad a Israel por partes según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. O sea, efectivamente, nos viene a decir el texto, Dios cumplió la promesa que había hecho ya a Abraham y le dio la posesión de toda la tierra prometida, ¿no? Aunque, como veremos más adelante, la conquista no fue plena. Lo que se hará ahora a continuación es distribuir, ya se ha conquistado lo suficiente como para poder distribuir todo el territorio entre las tribus. Y entonces ahora ya cada tribu tendrá que acabar de conquistar su propia tierra. En el capítulo 12 se nos habla de la relación de todos los reyes que fueron vencidos. Creo que tampoco es necesario que lo comentemos, ¿no? Pues cuestión de si a alguien le interesa que se lo lea. Y vamos a ir al capítulo 13. Leamos los versículos 1 al 7. Josué era ya viejo, entrado en años, y Yahvé le dijo: «Eres ya viejo, de edad avanzada, y queda todavía mucha tierra por conquistar. Mira lo que queda, todos los distritos de los filisteos y todo el territorio de Jesúr, desde el Sihor, que corre al oriente de Egipto, hasta la frontera de Acarón, hacia el norte, que se reputa como de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, el de Gaza, el de Azoto, el de Ascalón, el de Gat y el de Acarón, los jebeos al mediodía, toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos. La tierra de los Geblitas y todo el Líbano a oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón
hasta la entrada de Hamat. Todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta las aguas de Misrefot, todos los sidonios, yo los arrojaré delante de los hijos de Israel, pero distribuye por suertes esta tierra en heredad a los hijos de Israel, como yo lo he mandado. Ahora pues, distribuye esta tierra entre las 9 tribus y la media de Manasés. O sea, ya se ha hecho lo suficiente, se ha conquistado el suficiente el territorio, y entonces ahora Dios le hace entender, y Josué es lo que va a hacer, distribuir la tierra entre cada una de las tribus. Recordemos que ya a alguna de las tribus se las había dado al otro lado del Jordán. Por esto dice que se le dará a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque la otra media también tenía territorio en el lado, al otro lado del Jordán. Entonces ahora lo que sigue, si se dan cuenta, es pues cada una de las tribus el territorio que se le asigna. Pienso que esto tampoco tiene mayor importancia como para que lo tengamos que comentar, ¿no? Porque sería muy aburrido. Tenemos que ir viendo los territorios, etcétera, ¿no? Y vamos a irnos al capítulo 20. Y fijémonos que claro, se han hecho la distribución de todo el terreno, pero no se le había asignado nada a los levitas. Y luego, por otra parte, vemos ¿cómo diría yo? La prudencia y la justicia que hay en estas leyes, porque no olvidemos que la Biblia para los judíos era su código canónico. O sea, se regía por la Biblia, eran las leyes. Entonces, tenemos el detalle en el capítulo 20 de que también se le van a asignar ciudades para que sean ciudades de refugio. Podemos leerlo, los versículos 1 al 6. Yahvé habló a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: designad, como os lo mandó Moisés, las ciudades de asilo, donde pueda refugiarse el homicida que haya matado a alguno sin querer y le sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá en la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de ella. Estos le recibirán entre ellos en la ciudad y le darán habitación donde more con ellos. Si el vengador de la sangre le persigue, no le entregarán en sus manos, porque sin querer mató a su prójimo, a quien de antes no odiaba. El homicida quedará en la ciudad hasta que se comparezca ante la asamblea para ser juzgado, y hasta la muerte del sumo sacerdote que entonces lo sea. Luego se volverá y entrará en su ciudad y en su casa, en la ciudad de donde huyó. Si vemos la prudencia en la legislación que Dios inspira a Moisés, porque todo esto estaba ya entre lo que Moisés, o sea, Josué lo único que hace es aplicar la ley de Moisés. Por lo tanto, se van a elegir unas ciudades que estarán distribuidas a lo largo de toda, es decir, en todo el territorio, dentro de todas las tribus, para que todos tengan ciudades donde refugiarse. Y aquí vemos cómo, pues sí, puede ser que efectivamente uno haya matado a otro, y según aquello de ojo por ojo y diente por diente, dentro de la familia están los vengadores, ¿no?, de la sangre de ese pariente que el otro lo ha matado. Pues hay estas ciudades donde los habitantes de la misma tienen que proteger a estos que sin mala voluntad, sin querer, ha cometido un crimen. Y allí estará pues hasta que se aclare el problema y ya se vea claro que no había odio, que no había intención de matar, y entonces ya podrá volver a su casa. Es decir, vemos la humanidad que hay en esta legislación de Israel. Entonces ahora a continuación se nos va a hablar de todas las ciudades en cada una de las tribus. Y esto ya sería cuestión solo de curiosidad, yo diría. Lo interesante es ver cómo Dios no quiere la venganza y Dios defiende al inocente. Y como decía, no me acuerdo qué santo padre era, dice: conoce el corazón de Dios en la palabra de Dios. Aquí vemos cómo, de alguna manera, esa misericordia de Dios protegiendo al que realmente necesita protección.
Bien, entonces el capítulo 21, ahora se tratará de otras ciudades también distribuidas en todas las tribus para los levitas. O sea, recordemos que a la tribu de Leví no se le asignó territorio, porque ellos debían dedicarse al culto, pero necesitaban tener donde vivir, porque lógicamente del culto no podían vivir todos. No olvidemos que claro, eran descendientes, y por lo tanto cada vez se van multiplicando. Entonces, ¿qué se hace? Estaba prescrito, por consiguiente, les tenían que distribuir igualmente ciudades con sus tierras correspondientes a esas ciudades donde puedan vivir los levitas. Y esto lo tenemos en el capítulo 21. Podemos leer los versículos del 1 al 3. Los jefes de familia de los levitas se acercaron a Eleazar, sacerdote, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo: Yahvé mandó a Moisés que se nos diese ciudades donde habitar, con sus campos para nuestros ganados. Los hijos de Israel dieron a los levitas de sus heredades, según el mandato de Yahvé, estas ciudades con sus campos. O sea, de acuerdo, hay esa exquisita, repito, fidelidad, voluntad de ser fieles en todo a la ley que Dios le dio, ¿no? A las pautas que Dios le dio a través de Moisés. Y por consiguiente, tenemos que los jefes de la familia de los levitas, pues claro, se acercan también para pedir lo que les pertenece a ellos para poder vivir. Y entonces se acuerda de que entre todas las tribus, distribuido entre todas las tribus, en cada tribu se les dé las correspondientes ciudades para los levitas. Evidentemente los levitas están por familias, y entonces pues a cada una de estas familias se le asignará una ciudad donde podrá vivir. Y se nos dirá por lo tanto que se hace a suertes, y de esta manera se les asigna a las ciudades correspondientes, que es lo que sigue a continuación. Entonces nos vamos a saltar y vamos a leer desde el versículo 39 o 41, porque hay una doble numeración. Hay un momento dado en que se ha desdoblado y entonces ya son 39 o 41. Podemos leer hasta el final. Todas las ciudades de los hijos de Leví, en medio de las posesiones de los hijos de Israel, 48 ciudades y sus contornos. Cada una de estas ciudades tenía en torno suyo un campo, y así para todas las ciudades. Yahvé dio a Israel toda la tierra que a sus padres había jurado darles, y se posesionaron de ella y se establecieron allí. Yahvé les concedió el descanso en torno suyo, como se lo había jurado sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirles, y Yahvé los entregó a todos en sus manos. Las buenas palabras que Yahvé había dicho a la casa de Israel, todas se cumplieron. No sé si observan el interés que tiene el geógrafo, o sea, el que escribe este relato, que efectivamente no fue Josué. Recordemos que ya dijimos que no podía ser, puesto que incluso se nos relata su muerte, como veremos. Pero la importancia que le dan a que lo que Dios prometió se cumplió. Y que por lo tanto podemos llegar a la conclusión, porque esta es la razón por la cual se nos dice, de que Dios siempre es fiel a lo que promete. Y por consiguiente, igualmente se cumplirá todo lo que Dios ha prometido. Porque hay muchas cosas que Dios ha prometido y que aún no se han cumplido. Pues podemos tener la absoluta certeza de que Dios es el fiel. Es una de las afirmaciones que más se repiten en el Antiguo Testamento respecto de Dios. Dios el fiel, el que cumple en todo momento aquello que ha prometido. Quienes pueden fallar somos nosotros. De hecho, el pueblo de Israel falló muchas veces, y por desgracia los católicos también le fallamos muchas veces. Por ahí aquí el texto de San Pablo a Timoteo, que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pensemos, porque quizás todo esto estamos muy acostumbrados ya a oírlo, que todo esto, si lo interiorizamos, nos tiene que llegar a una actitud de absoluta confianza en Dios. Es el que nunca nos va a fallar, nunca nos va a fallar.
porque Él es el fiel. Y por lo tanto, por más pecadora que yo sea, por más desastres que haya podido cometer en la vida, por más pecados graves que haya podido cometer en la vida, Él permanece fiel. Por lo tanto, si yo me arrepiento, puedo contar con Él, puedo contar con Dios, porque Él no cambia, nunca falla lo que Él ha prometido. Y esto, como ven, se insiste muchas veces. ¿Qué es lo que se nos exige a nosotros para que efectivamente se cumplan lo que Dios nos ha prometido a nosotros personalmente? Pues que yo sea fiel. Porque si yo no actúo como Dios me está diciendo, yo estoy impidiendo que Dios realice sus promesas. Yo no le dejo realizarlas. No sé si nos damos cuenta. Él es fiel, soy yo quien no le dejo. Pero si yo me fío de Dios y procuro ser fiel a lo que Él me pide, esto me da una seguridad impresionante. Y por lo tanto, ¿qué me puede quitar la paz? ¿Qué me puede hacer pensar que puedo fracasar en la vida? Aquello que dirá San Pablo en la carta a los Romanos: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tengo la certeza de que Dios está por nosotros de todas, puesto que ha hecho lo más, que es darnos a su Hijo. ¿Qué es lo que me puede hacer dudar? Yo creo que esto tendríamos que interiorizarlo más, y viviríamos con más alegría, viviríamos con más ilusión, porque Dios no va a fracasar jamás. Y esto es lo que aquí de una manera especial se nos insiste en estos versículos, que como vemos se va repitiendo que Dios cumplió perfectamente todo lo que había dicho. Pero por lo mismo, como veremos más adelante que nos dirá Josué, de la misma manera que se ha cumplido perfectamente todo lo positivo que Dios había dicho, se cumplirá igualmente todo lo negativo, porque también ha dicho: si no sois fieles, pasará esto, esto y esto. Y esto es lo que, como veremos más adelante, será para otro día, Josué también lo recordará.